Buenas tardes a todos. J. del Río agradece su presencia en este masterclass. El día de hoy abordaremos la sesión Cambios en las guías de llenado del CFDI. Me acompaña el día de hoy Francisco Mora, nuestro gerente de impuestos. Buenas tardes a todos. Y quien habla su servidor, Aldo Camacho. Queremos recordarles que esta presentación es una explicación muy sintetizada sobre el tema y dejaremos fuera mucha información interesante, ya que no intentamos agotar el tema, sino presentarles un panorama general sobre el mismo. En caso que tuvieran alguna duda específica, nos pondremos a sus órdenes para resolverlas. Bien, iniciaremos con nuestro masterclass. El día de hoy hablaremos acerca de los CFDI, cambios a las guías de llenado. Nuestra agenda se compone por cambios a las siguientes guías. Al CFDI versión 3.3 al anexo 20. Abordaremos también el CFDI global, o mejor conocido como las operaciones con público en general. Abordaremos cambios interesantes respecto al complemento de comercio exterior. Y finalmente, hablaremos acerca del complemento de recepción de pagos y el nuevo anteproyecto de resolución miscelánea que está próximo a entrar en vigor. Iniciamos entonces con el CFDI 3.3 en el anexo 20 y los cambios más representativos que tuvieron lugar recientemente y por los cuales a partir del 1 de septiembre estamos obligados ya a observar las disposiciones contempladas en esta guía. Uno de los cambios más representativos es el tipo de relación y en esto quisiera yo hacer una pequeña remembranza acerca de lo que ha pasado en este año. Si recordaremos, quienes han tenido la oportunidad de acompañarnos en nuestro webinar del mes de marzo sobre abordamos cambios respecto al CFDI, ya desde marzo platicábamos y hacíamos saber la comunicación por parte de la autoridad respecto a la obligación de emitir un comprobante de ingresos por cada pago que se hubiera recibido. Si bien la opción del complemento de pagos es obligatorio a partir del 1 de septiembre de este año, existía la facilidad de poder realizar el complemento de pagos durante el periodo que estuviera en convivencia con otras disposiciones. En preguntas frecuentes desde febrero de este año, la autoridad había hecho saber que cuando una factura no hubiera sido pagada al momento de la expedición y se hubiera pagado en diferentes parcialidades posterior a su emisión, tendría que hacerse un tipo de relación 08, como lo mostramos aquí en la página o en esta lámina. ¿Qué significaba esto? Un contribuyente emitía un comprobante fiscal, ese comprobante no era pagado y después recibía varios pagos para cubrir esta factura. Entonces, cuando recibía estos pagos, tenía dos opciones. Uno, emitir un complemento de pagos, aun y cuando no fuera obligatorio todavía. O dos, emitir otro complemento de ingreso, de tipo ingreso, señalando en el tipo de relación que la factura había hecho o ha sido pagada en parcialidades. ¿Qué pasaba cuando la factura se emitía pero no había sido pagada y posteriormente en una sola exhibición se liquidaba la deuda de esta factura? Pues de acuerdo a esta facilidad o esta aclaración en la guía, nos señala que todos los contribuyentes tendrán que establecer un tipo de relación 09 donde se contempla que la factura fue generada y liquidada por pagos diferidos. Hace precisiones respecto al número de decimales, porque pareciera un tema menor, pero sin embargo, para muchos contribuyentes ha sido toda una situación compleja la cuestión del uso de decimales. En esta actualización de las guías, se contempla que se habilite hasta 6 decimales todos los importes que tienen que ver con importes o tipo de campo importe. En este caso, el contribuyente podrá elegir hasta qué decimales mostrar la información en su comprobante fiscal. Solo se pide que sea constante en las decimales. Es decir, en el importe, si decide utilizar 4 decimales, pues tendrá que ser lo mismo en el importe, en el precio, en los totales, siempre a 4 decimales. Si decide utilizar a 2 decimales, pues en todos los comprobantes o en todos los importes tendrá que utilizarse también a 2 decimales. Y hace una aclaración a través de una nueva pregunta en el apéndice 7 de preguntas y respuestas sobre este mismo anexo 20 y nos señala qué debemos de poner, porque un contribuyente realizó una pregunta al decir que su sistema de facturación solamente podía utilizar hasta 2 decimales en el campo de tasa o cuota. En esta pregunta la autoridad contesta que específicamente en el campo de tasa o cuota, contemplado en el catálogo del anexo 20, se tendrá que poner a 6 decimales, porque así es como está establecido en el formato o en la estructura técnica del catálogo. ¿Qué significa esto? Que el contribuyente puede utilizar las decimales que considere necesario en todos los demás importes que tienen que ver con el campo importe, pero en tasa o cuota tendrá que ser forzosamente a 6 decimales, porque así es la estructura técnica que se tiene actualmente. Llama la atención, y si es algo que queremos compartirlos,
La pregunta también que contesta la autoridad respecto a qué pasará si no somos cuidadosos en el uso de las decimales o en los comprobantes que recibamos con diferente tipo de decimales, algunos 4, 3, lo que sea. Lo que nos contesta la autoridad es que para evitar un rechazo de la factura, sugieren que para los cálculos se consideren el máximo número de decimales que permita su sistema y que sean consistentes nada más en las operaciones aritméticas. Esto es lo que venimos ya comentando. ¿Qué es lo que llama la atención? Que la autoridad hace saber que puede darse un rechazo si la factura no está acorde con el uso de las decimales que hemos establecido ya previamente en esta charla. Otros cambios que se presentaron en el mismo anexo 20 para esta versión 3.3 del CFDI tiene que ver con la clave de productos y servicios, y esta particularmente creo yo que puede ser benéfica para muchos contribuyentes. ¿Qué pasa actualmente cuando un contribuyente tiene que emitir un comprobante de egresos o, por llamarlo coloquialmente, una nota de crédito? Conforme a la estructura que teníamos hasta el 31 de agosto, el comprobante de egresos tenía que ser emitido con una clave de productos específicos, es decir, con la clave de servicios de facturación. Por ejemplo, había contribuyentes que vendían algún producto, alguna mercancía, donde ya habían identificado plenamente la clave del uso, la clave de productos, pero cuando otorgaban un descuento, había una bonificación, había un retorno de esos materiales y se emitía una nota de egresos o una nota de crédito, los contribuyentes no podían poner la misma clave de productos y servicios, y en algunos casos se llegaba a presentar ciertas inconsistencias en los sistemas contables de organización y control de las mismas empresas. Es decir, había compañías o hay compañías que lograron integrar tanto su sistema de facturación como su sistema de inventarios, así como su sistema de contabilidad, y cuando querían determinar el valor real de un producto, pues tendrían que hacer otro tipo de trabajos para poder incorporar las notas de crédito que se habían hecho, porque no podía ponerse la misma clave de producto. Con esto, para quien lo considere necesario, puede utilizar la misma clave de producto con la que se vendió la mercancía o con la que se prestó un servicio, o si lo decide, seguir utilizando la clave 8411-1506, que significa los servicios de facturación. En otro tema, tiene que ver con la forma de pago. Y en la forma de pago hace una aclaración o viene a tratar de ayudar a estos contribuyentes sobre la identificación de cuál es la forma de pago que deben de poner en el comprobante de egresos. Actualmente, pues existía una incertidumbre porque no nos decía qué poner. Nos establecía la guía hasta el 31 de agosto que debíamos emitir un comprobante con un método de pago PUE, y la forma de pago, pues ahí quedaba a ciertas interpretaciones. Lo que nos dice la guía o la actualización en estas guías es que sugiere la autoridad que los contribuyentes utilicen la forma de pago número 15, que significa condonación. Y a su vez, también la autoridad hace la aclaración que el hecho de que se utilice la clave 15 condonación es solamente una definición de forma y que solo se propone ante el hecho de la inexistencia de un pago y que y por lo tanto se tiene que llenar este campo para poder emitir el CFDI. Con esto, lo que suponemos y creemos nosotros es que la autoridad está consciente que todos aquellos comprobantes en los que se ponga la clave y la forma de pago número 15, que es condonación, no necesariamente tendrá una relación directa con otras disposiciones fiscales, como pueden ser la deducción de cuentas incobrables o la deducción de cuentas incobrables. Por lo tanto, habrá que seguir teniendo ese control por separado. En lo que se refiere a la clave de unidad de medida, también solamente permitía anteriormente poner la clave de unidad de medida ACT, que era una representación de la palabra actividad, y ahora lo que nos dice es que podemos utilizar la misma clave de unidad de medida que utilizamos en el comprobante de venta o en el comprobante de ingresos. Esto también, reiterando un poco con lo que tiene que ver con la clave de productos y servicios, pues creemos que quizás algunos contribuyentes se puedan ver beneficiarios a utilizar desde el momento de raíz de la generación de un CFDI, cuando tengan que hacer un descuento, pues ya inmediatamente relacionarlo con las mismas estructuras y guías con las que se realizó la venta inicial. En cambio, respecto a los descuentos globales que aplicarán ingreso a futuro, recordemos que actualmente, de acuerdo a las disposiciones de la guía, se tenía contemplado dos mecanismos para hacer un descuento a futuro. ¿Qué pasa con estos descuentos a futuro? Por poner un caso, una compañía alcanza cierto nivel de ventas con su cliente y solamente al llegar a este nivel de ventas con su cliente
este cliente tendrá derecho en un futuro a una bonificación o un descuento que se le hará sobre ventas que realicen posteriormente. Ante esta situación, se estableció un par de procedimientos para poder controlar estos descuentos globales. Estos descuentos globales no están asignados todavía en una factura, por lo tanto, no se puede establecer qué factura es la que se está descontando. Entonces, se sugirió en las guías durante este año establecer dos procedimientos. Uno, llevar un control interno a través de cartas por parte de la gerencia, cartas por parte de las compañías, donde le hicieran saber a sus clientes que en un futuro le darían descuentos, y la otra, pero sin la emisión de ningún comprobante fiscal. La otra opción que se estableció fue el que se le pudiera otorgar una nota de crédito, generar una versión, un comprobante fiscal 3.3 de egresos y decirle, tendrás derecho en el futuro a este descuento que te estoy dando. Ahora bien, ¿cuál es el cambio que se presenta con esta situación? En el caso específico de cuando el contribuyente decida darle a su cliente una nota de crédito sobre ventas a futuros, no se establece que se podrá considerar como forma de pago la clave 23 de innovación. Vuelve a hacer la aclaración que esto es solo una definición de forma y que tiene por objeto identificar a los CFDI que aplican descuentos a futuros. Entonces, en esta parte, por ejemplo, y siguiendo con esta misma línea de tiempo y de ejemplo, donde el contribuyente se le hace una venta y más adelante observamos que se le otorgará un descuento de 450 pesos totales. Lo vemos aquí, descuentos globales que aplicarán a futuro. Entonces, se emite el comprobante de egresos con la forma de pago 23 de innovación. No se relaciona ningún CFDI porque no se le está otorgando ninguna factura o no se le está otorgando el descuento directamente a esta factura. Entonces, se emite la nota de crédito por 450 ya con IVA incluido. Posteriormente, lo que nos pide la misma guía es que esta factura o esta nota de crédito se descuente totalmente de otro comprobante de ingreso. Y en este caso, por ejemplo, establecemos la siguiente situación. Emitimos ventas a nuestro cliente por 900 pesos. Como nos dice la guía que tenemos que, de alguna forma, liquidar el comprobante de egresos con un mismo comprobante de ingresos por la misma cantidad, tendremos que separar y hacer dos facturas por estos 900 pesos. Es decir, hacemos el comprobante número 1, que es el de ingreso, ¿sí? Donde relacionamos una nota de débito ya anteriormente, que fue la primera nota de crédito que emitimos. Y después tendremos que hacer otro comprobante por los otros 450 pesos a fin de que quede claro que la factura o la nota de crédito ha sido liquidada con la factura número 1 que emitimos posteriormente. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos quizás ciertas complicaciones cuando, por ejemplo, hagamos un descuento global hacia el futuro, donde este descuento cubra o exceda la siguiente factura inicial o la siguiente factura donde vendamos un producto. Es decir, en este caso, pues establecimos 900 pesos en venta de producto. Pero, ¿qué hubiera pasado si ya nosotros habíamos establecido el descuento de los 450 y nos piden una factura o la siguiente factura de venta que realizamos solamente son por 300 pesos? ¿Qué procedería ahí? No podemos liquidar o no podemos establecer o emparejar la primera factura del descuento global. Por lo tanto, en estos casos se presenta una complicación y la solución que se propone, que se tendría que estar estableciendo es cancelar la primera factura de nota de crédito que se emitió y después a esto tener que hacer dos comprobantes. Uno por los 300, porque sabemos que vamos a emitir una factura por 300 y volverle a dar otra factura de 150 con otro descuento futuro que tendrá derecho nuestro cliente más adelante en nuestra relación comercial. El apéndice 6 nos establece, esto puede parecer menor, pero sí hay contribuyentes que han presentado ciertas complicaciones en lo que respecta al monto que reciben del pago, donde existen diferencias de centavos y hasta de un peso. Ante esta situación, probablemente la autoridad quiere aclarar este tema y lo que nos dice o le dice este tipo de contribuyentes es que en el caso de operaciones con clientes frecuentes, cuando existan estas diferencias de centavos y hasta de un peso, se puede llevar dichas diferencias en una cuenta de orden y después aplicarla a los pagos posteriores que se tengan. Sí existe una limitación en donde nos señala que esta aplicación tendrá que hacerse dentro de los 2 meses calendarios siguientes a la realización del pago. Entonces, bueno, si algún contribuyente se ve beneficiado con esta facilidad que se prevé en esta guía,
pues podrá utilizar esta facilidad prevista en el apéndice número 6. Existen casos o existen situaciones en donde muchos contribuyentes no lograron identificar qué código postal le correspondía de acuerdo a todo el catálogo que a tal efecto la autoridad publicó. Y entre todas las opciones no lograban poner cuál era el código postal que ellos tenían o con el cual están ellos registrados ante la autoridad fiscal. Ante esta situación, se hace la aclaración a través de la pregunta 31, donde nos dice que cuando no encuentres el código postal donde estás expidiendo el comprobante, pues entonces pongas el código postal que esté más cerca a donde se encuentra el domicilio de expedición. Con esto queremos suponer que solventan ya este tema y no debería de ser un tema de interpretación por parte de la autoridad que el código postal haya sido emitido incorrectamente. Creo que esta pregunta pues puede dar cierta tranquilidad en esos casos donde no se encontraba con el código postal para los contribuyentes. Hacen o surgen algunas preguntas y en específico queremos comentar 3 preguntas con ustedes. La pregunta número 32 nos establece, o un contribuyente preguntó, que si se podía registrar en un CFDI de ingreso el número de cuenta, la clave de rastreo de SPEI o los últimos números de una tarjeta de débito, crédito de servicio o medio electrónico. Y en estos casos, la pregunta va encaminada a aquellas situaciones en las que el contribuyente emite el comprobante fiscal y en ese instante está pagado, ¿no? Entonces, emitiremos, por supuesto, nuestro comprobante fiscal con método de pago PUE y con la forma de pago que nos hayan liquidado. Pero aquí la situación es, oye, tendremos que poner la información del número del SPEI, de la transferencia, etcétera. Esta pregunta en lo particular creemos que viene a ayudar a muchos contribuyentes al establecer la autoridad la respuesta, en donde mencionan que en un comprobante fiscal de ingresos, estos datos no son requisitos fiscales que deban incluirse. Por lo tanto, si entre las partes quieren que se establezca esta información, lo podrán hacer en la adenda, ya que pues, es un elemento que se agregará a la factura para poner información fiscal distinta, pero repitiendo, no es una información requerida por las disposiciones fiscales. Creemos que esta pregunta en lo particular pues puede ayudar a muchos contribuyentes en la situación de que las facturas sean pagadas en el mismo momento en que están siendo emitidas. Continuando con lo que establecíamos al inicio de nuestra charla sobre las disposiciones que contemplan aquellos casos en los que un contribuyente emitía una factura y recibía el pago posterior, ya sea en parcialidades o en una sola exhibición, pero aún no estábamos obligados o los contribuyentes no estaban obligados a la emisión de un complemento de pago, surge la pregunta número 33, en donde viene a establecer, y me voy a permitir leer la pregunta tal cual, porque se menciona que si un contribuyente emite una factura en parcialidades con la versión 3.2, el primer pago lo recibe en el mes de septiembre del 2018, para lo cual emite un CFDI de conformidad con el artículo 29, fracción séptima, inciso B. ¿Qué es esto? Significa que yo tengo que emitir un comprobante ante la imposibilidad de emitir un complemento de pago. Entonces nos pide ahí qué clave de tipo de relación se debe registrar. Y la autoridad viene a ser contundente o redundante en el sentido del tipo de relación al señalar que la clave que se debe utilizar es la 08. ¿Qué significa esto? Que la factura no fue pagada en el momento de su expedición, pero ha sido o ha venido siendo pagada en diferentes parcialidades. Con esto, nuestra interpretación, que es la misma que ya habíamos comentado en nuestro webinar anterior en el mes de marzo, es toda factura que no haya sido pagada en el momento de expedición y que después se pague y por la cual no se decida no emitir un complemento de pago, se tendrá la obligación de emitir un comprobante de ingresos donde se señale el pago que se está recibiendo. Surge la pregunta número 34, en donde menciona un contribuyente si se emitió una factura diferida con la versión 3.3 durante este periodo de convivencia, es decir, antes de septiembre, donde ya es obligatorio la emisión del complemento de pagos, y el pago lo recibe antes de este mes de septiembre, pudiendo poner, en este caso, en el ejemplo del mes de agosto, el contribuyente dice, oye, emito un CFDI optando por no incorporar el complemento de recepción de pagos. ¿Qué clave de tipo de relación debo registrar? Aquí lo que señala la autoridad es, como se pagó en una sola exhibición después de que emitiste la factura, deberás registrar la clave 09. Entonces, estas dos preguntas, a nuestro juicio, viene a ser contundente en lo que ya al principio de año la autoridad llegó a manifestar dentro de sus preguntas frecuentes o dudas circunstanciales y en diversos foros, en donde mencionaba esta necesidad de contar con un comprobante de ingresos si no se tenía con un complemento de pagos
por todos los pagos que haya hecho un contribuyente a otro contribuyente. Finalmente, llamó nuestra atención los cambios al anexo 20 para estos comprobantes sobre ciertas situaciones en donde contribuyentes tenían dudas acerca de qué tenían que hacer cuando se cancelaba un comprobante. Recordemos que hay todo un esquema de cancelación de comprobantes, que eso entrará en vigor más adelante durante este año, en el mes de noviembre, pero existe una disposición, o vienen a aclarar aquí, qué se debe de hacer. Y lo que establece la autoridad en esta prelación es, primero, tienes que cancelar el CFDI que se va a sustituir, y dos, hay que emitir un nuevo CFDI, para lo cual tendrás que llenar el campo tipo de relación con la clave 04, que significa que estás sustituyendo el CFDI que ya cancelaste previamente. De esta manera, pues la autoridad se dará cuenta que la factura cancelada corresponde a una factura nueva que realizaste posteriormente. Esto me parece oportuno que la autoridad lo haya mencionado, porque se presentaban ciertas situaciones o interpretaciones en donde muchos contribuyentes pensaban que ya no era necesario hacer la cancelación de la factura inicial o la factura original, porque de alguna forma la segunda factura, donde decíamos que sustituía un CFDI previo, pues ya debía quedarle claro a la autoridad que la primera factura quedaba sin efectos. Nos parece que ante esta situación es bueno que la autoridad aclare que se tendrá que cancelar la factura, y así el contribuyente tenga la seguridad de que tiene que hacerlo para efectos de que la autoridad la pueda borrar de su sistema y ante cualquier situación de una posible revisión fiscal posterior que tenga este contribuyente. Se van a incorporar, o sea, recién se incorporan también dos nuevos apéndices, los mencionamos solamente para referencia. Se incorpora el apéndice número 9, que es el caso de uso de facturación por contratos de obra pública, y así como el apéndice 10, para el caso de uso de emisión de CFDI por donativos otorgados en numerario o en especie, y así como los donativos globales en numerario o en especie. En este en particular, en el apéndice número 10, consideramos interesante que se revise, toda vez que, si bien a lo mejor nuestro giro no tiene que ver con una donataria, pero sí puede darse el caso que durante el año, de forma filantrópica, hubiéramos realizado algún tipo de donativo a ciertas instituciones. Habrá que revisar que el comprobante que recibamos pues cumpla con todos los requisitos establecidos en este nuevo apéndice que señala la autoridad. Bien, continuaremos entonces con el CFDI global. Muchas gracias, Aldo. Continuaremos discutiendo el CFDI global. Podríamos definir que es un poco especial este CFDI. Sin embargo, la autoridad ya previamente había dado los lineamientos para realizar este tipo de CFDIs, qué son los datos que deben contener y cómo se debería generar. Sin embargo, aun cuando decimos que el CFDI es un poco especial, siempre continúa bajo los lineamientos del anexo 20 y es aplicable todas las modificaciones o actualizaciones que se den. Como podemos ver en esta diapositiva, aunque sea el CFDI global o con público en general, aplicaría, o podríamos optar, si no tenemos en consideración que el código postal aparezca en el listado oficial, podríamos optar por utilizar el código postal más cercano a la locación donde estemos. También, como Aldo comentó previamente, le aplicarían los mismos decimales, que serían los 6 decimales. Igual en las mismas situaciones, hay que seguir siendo constante y mantener los decimales que utiliza el sistema que estamos utilizando. El apéndice 2, la autoridad está ayudando a los contribuyentes, dándoles un poco más de respuesta en cuál sería en sí el proceso para llevar una cancelación de alguna actividad específica o algún concepto del CFDI global o del público en general. Para hacer esto, yo creo que sería mucho más fácil si hacemos un ejemplo donde decimos que la compañía tiene 1,000 pesos con operaciones en público en general. Genera su CFDI, todo timbrado como debería ser. Sin embargo, días posteriores, el cliente regresa con nosotros y nos dice que necesita una emisión del CFDI nominativo, es decir, un CFDI directamente para ellos con sus datos. En este caso, la primera opción que nos da la autoridad es simplemente por esos, digamos, 200 pesos que el cliente realizó con nosotros en la operación, podríamos generar un CFDI de egresos, es decir, una nota de crédito, por esos 200 pesos, generar nuevamente el CFDI nominativo al cliente por los 200 pesos y al final el impacto económico o el impacto en nuestros ingresos sería el mismo. Tenemos el CFDI de 1,000 pesos menos el egreso que estamos de 200 pesos, una totalidad de 800 pesos y creamos nuevamente el CFDI nominativo para el cliente, 1,000 pesos al final. 1,000 pesos acumulamos y 1,000 pesos tenemos. La segunda opción que nos da la autoridad es simplemente pues cancelar todo el CFDI global. Mismo ejemplo, si tenemos 1,000 pesos, cancelamos ese CFDI de 1,000 pesos,
Generamos al cliente unos 200 pesos con todos sus datos, nominativo totalmente. Y el remanente, que serían los 800 pesos, tendríamos que crear nuevamente un CFDI global por esos 800 pesos. Mismo caso, mismo efecto. Efecto económico, tengo los 1000 que los cancelo, luego genero 200 y 800. Seguimos teniendo los 1000 pesos. Bien, con respecto a los cambios generados en el complemento de comercio exterior, y antes de entrar a este tema, yo creo, Francisco, que esta facilidad del comprobante del CFDI global ayuda mucho para estos casos, porque existía esa situación de incertidumbre de los contribuyentes, de decir, ¿qué hago? ¿Cancelo? ¿Vuelvo a generar un comprobante? No estaba claro en esta parte. Entonces, creo yo que ante esta situación ya dependerá de cada contribuyente adecuar su sistema para poder generar la factura que mejor le convenga. Digo, entendemos que representa siempre un reproceso que venga alguien después a decirnos que quiere un comprobante, pero al final el que exista esta ya regla o este alineamiento por parte de la autoridad, pues debe de dar cierta luz a los contribuyentes en este tema. De acuerdo. Muy bien, continuando con el complemento de comercio exterior, ¿qué cambios se presentan en este complemento? Lo mismo, vuelve a ser reiterativo con el tipo de relación. No vamos a entrar ya en esta parte porque ya lo discutimos al inicio de nuestra sesión, pero bueno, se incorpora otra vez la tipo de relación 08 y la 09. Otro cambio se presenta en esta situación, y esto es algo que nos llama mucho la atención en el tema de los impuestos retenidos, ya que anteriormente en el complemento de comercio exterior no se permitía anteriormente llenar el nodo o el total de impuestos retenidos, no debía registrarse nada. Ahora se incorpora y se habilita a que se pueda llenar el total de impuestos retenidos, lo cual nos parece correcto, y en el nodo de retenciones tampoco debía registrarse ninguna situación. Ahora, con estos cambios, el nodo de retenciones se podrá expresar los impuestos retenidos aplicables y será requerido cuando en los conceptos se registre algún impuesto retenido. Creo que estos cambios pues sí van a ser interesantes en el complemento. ¿Qué aclaraciones también surgen a través del complemento de comercio exterior? En el tema de localidad, se ha hecho saber que en el caso de que el país sea diferente a México, se podrá registrar mediante texto libre y este campo ya no será un campo por sujeto a validación por parte ya de todos los validadores, ¿no? Entonces, en este caso, cuando sea distinto a México, pues se podrá poner ya con texto libre sin tener que validar este campo. En el caso de las mercancías, estos datos sirven para el despacho de las mercancías y serán informativos. También se hace la aclaración en este complemento de comercio exterior, así como en la cantidad en aduanas. En este campo se vuelve requerido cuando en el apartado de mercancías se incorporen valores en los campos valor unitario aduana y la unidad de aduana. Hace una nota en lo que se refiere a la cantidad correspondiente a la unidad de medida ya establecida en las tarifas, por lo que la información registrada en este campo podrá ser diferente a la información registrada en el campo cantidad del nodo conceptos del comprobante. Surge la pregunta número 21 acerca de qué número de identificación fiscal o registro fiscal se deberá ingresar en el campo. Existen situaciones, y la autoridad se ha percatado de esto y los contribuyentes le han hecho saber, en donde hay casos en los cuales a veces las operaciones que tenemos con alguna persona en el extranjero, este extranjero puede llegar a presentar dos números fiscales, ¿no? O dos números de registro fiscal. En este caso, pues la autoridad lo que les pide es que pues se aseguren en esta situación el extranjero de dar el documento o el número que sea requerido para el tema de su país de residencia. ¿Qué pasa con esto? Pues la verdad es que quien emite el comprobante no puede asegurarse si el número de identificación fiscal es el correcto o no. Tendrá que poner pues lo que le establezca o lo que le proporcione directamente su cliente sin más, ¿no? La pregunta llega a parecer un poco como de, pues no ayuda mucho debido a que pues tampoco puede hacer nada el mexicano, solamente decirle, oye, pues ve y pregúntale a tu autoridad cuál es el número de identificación oficial que deberíamos de utilizar en este caso. Yendo también con el tema de los cambios y las preguntas frecuentes en lo que tiene que ver con el complemento de comercio exterior, hay un contribuyente, y esto me pareció una pregunta muy interesante, debido a que parecía un tanto rígido el tema del complemento de comercio exterior, y que preguntaron acerca de, oye, ¿qué pasa si en el momento en el que yo emito o en el lugar donde yo emito el comprobante no es el domicilio declarado en el pedimento? Porque en el pedimento pues tú declaras el domicilio fiscal que tiene el contribuyente, pero puede darse el caso en el que tú tengas diferentes sucursales a lo largo de la República, y en ese sentido el domicilio del pedimento pues no va a coincidir con el domicilio del comprobante. Aquí la autoridad hace la aclaración de que pues sí, puede darse esos casos, y en todos casos el domicilio que se debe de poner
siempre será el lugar de la expedición, no necesariamente el lugar del domicilio fiscal registrado ante las propias autoridades. Hacen también a lo largo del mismo complemento, antes de que pasemos con el complemento de recepción de pagos, se hacen algunas aclaraciones acerca del valor de moneda en dólares. Y ante este sentido, no está en la presentación porque, como lo dijimos en un principio, pues es una forma sintetizada de revisar los cambios, pero sí hay ciertos establecimientos y lineamientos en el procedimiento para la determinación del campo valor en dólares. Invitamos a que se lean estos porque resulta de gran practicidad al momento de estar llenando los comprobantes de complemento de comercio exterior. Y bueno, hay ciertas aclaraciones. Una en particular nos parece muy interesante que tiene que ver específicamente con el caso de que la autoridad reconoce que se puede utilizar un tipo de cambio distinto al tipo de cambio oficial por así convenir a los intereses tanto del cliente como del proveedor. Puede ser un tipo de cambio que se haya establecido comercial y la autoridad reconoce en esos casos que puede haber una diferencia en esa parte, ¿no? Además, recordemos que en el tipo de complemento de pagos se vuelve muy interesante estas aclaraciones en el valor de dólares, toda vez que el complemento de pago siempre deberá venir con la información o moneda en dólares. Entonces, pues nos parece interesante esta parte, ¿no? Vamos a continuar. Recordemos que todas las preguntas que nos estén haciendo, le agradecemos mucho que nos las estén compartiendo, serán contestadas, trataremos de contestar la mayoría de las preguntas hacia el final de la sesión. Los invitamos a que nos sigan escribiendo las dudas que tengan y continuaremos entonces ya con la misma presentación. Muy bien, continuaremos con el complemento de recepción de pagos. Como ya sabemos, esto es un poco nuevo, entró en vigor ya obligatorio el 1 de septiembre. Anteriormente, pues no era obligatorio, sí existía la opción de hacerlo, pero ahora que ya es obligatorio, muchos de los contribuyentes todavía tienen muchas dudas en cómo se debe hacer, si le aplica o no le aplica, cuándo, cómo, por qué. Entonces, esto lo sabe la autoridad y trata de hacernos un poco más fácil las cosas o brindarnos un poco más de opciones. Con la nueva emisión del anteproyecto de la tercera resolución de la modificación de la resolución miscelánea, brinda cierta opción para no realizar el complemento de pago. En resumen, digamos que cumpliendo con ciertos pasos o con ciertas especificaciones, podríamos directamente en el CFDI agregar la información del complemento de pago o del nodo de pago. Simplemente agregaríamos que tiene que ser el método de pago tiene que ser en una sola exhibición y dependiendo de cómo nos estén pagando, esa sería ya la forma de pago. Lo podemos ver en la diapositiva. Estos son los 3 lineamientos que nos está diciendo en el anteproyecto. Aquí hay que hacer mucho énfasis en que todavía es un anteproyecto de la resolución miscelánea, la tercera modificación. ¿Qué quiere decir? Que pues, esperamos que en los próximos días sea publicado en el diario oficial sin ninguna modificación importante y ya podamos utilizar estas opciones. Entonces, la primera es que sepamos que nuestro cliente va a podernos pagar antes del día 17 del siguiente mes, del mes posterior. Siempre tenemos que poner, en este caso, si aplicamos para esto, tendríamos que poner el método de pago PUE, que es pago solo en una exhibición, y el último lineamiento sería que efectivamente se va a pagar la totalidad del CFDI. Es decir, si tenemos un CFDI por 1,000 pesos, pues que se pague antes del día 17 los 1,000 pesos. Teniendo de todos modos esta opción, existen ciertos cuestionamientos que consideramos importantes. La forma de pago sería distinta a la que señalamos, es decir, si yo ya sé que mi cliente normalmente siempre me hace transferencias, pero por alguna razón extraña o fuera del negocio lo hace de otro tipo, con una tarjeta o con un cheque, pues tendríamos que cancelar el primer CFDI que tiene la información que sería, digamos, por transferencia, y ahora que tenemos el cheque, pues tendríamos que hacer ese cambio, cancelar el primero, referenciar en el segundo el que está sustituyendo, que sería el nuevo, y ahí agregaríamos la información de pago que ahora es con cheque. En este caso, de todos modos, mientras sea antes del día 17 del mes posterior, seguiríamos en la opción de no realizar un complemento de pago. ¿Qué pasa? Que al final del día, pues no me pagan el día 17. Bueno, esto ya complica un poco más las cosas, porque yo ya tengo uno que dice que lo va a hacer antes del día 17. Tendría que cancelar ese, crear uno nuevo, referenciarlo directamente de que es una sustitución del anterior. El mismo ya no podemos poner que es PUE, porque ya sabemos que hacer otra cosa, tendríamos que dejarlo como PPD y, como siempre, dejarlo por definir. Es importante también mencionar que pues, el acreditamiento de IVA y IEPS se mantiene igual. Digamos, estos están regulados directamente por sus leyes. Entonces, aunque tengamos ahí un poquito más de días diferentes en cuanto a hasta el día 17 del mes posterior, pues el acreditamiento real se quedaría en el momento del pago. Como podemos ver en esta diapositiva, quisimos hacer un poquito más el ejemplo
más gráfico para que quede mucho más sencillo. Yo emito el CFDI normal, digamos que mi cliente me va a pagar en efectivo, me dice que me va a pagar el 4 de octubre, entonces emito el CFDI con la forma de pago efectivo, fue porque esa es la facilidad que me da, de una vez ponerle PUE y ahí adicionar la información de pago que es en efectivo, y me están pagando el día 4 de octubre. Como podemos ver, es el día antes del día 17 del mes posterior. En este caso, no tendría que generar un complemento de pago, porque esta información ya estaría incluida en el CFDI. El siguiente ejemplo, que es como lo veíamos, en el momento que ellos me digan, ¿sabes qué? Pues desafortunadamente no puedo hacerlo por transferencia o en efectivo y te lo voy a hacer por tarjeta o por cheque. Seguimos cumpliendo con la fecha de tener antes del 17 del siguiente mes. En este caso, estamos viendo el ejemplo, 21 de septiembre, yo emito el comprobante, incluyo que será un pago en efectivo y pues me quedo con la opción de poner de una vez PUE. De esta forma no hago complemento de pago. Pero pues el día 4 de octubre mi cliente me dice, ¿sabes qué? No lo puedo hacer con efectivo. Tengo que hacerlo con tarjeta de crédito. Entonces yo lo que tendría que hacer es cancelar el primer CFDI que emití, crear uno nuevo donde pongo que sustituya al anterior con toda la información que debe ser. Voy a cambiar la forma de pago, que ahora es tarjeta de crédito. El método de pago sigue siendo PUE. En este caso, como seguimos en la misma opción y ya estamos recibiendo el pago el 4 de octubre, seguimos estando antes del 17 del mes posterior, entonces tampoco sería necesario emitir un CFDI que incorpore un complemento de pago. El último ejemplo que estamos poniendo aquí es en el caso de que no se llegue o se pacte mal la fecha y el cliente al final del día me diga, no puedo pagarte antes del día 17. En este caso, ya hice mi CFDI por, digamos, efectivo, ya estoy agregando el PUE, que es pues la forma que necesito tener para la opción. Sin embargo, mi cliente dice, pues te voy a pagar hasta el 18 de octubre. En este caso, tendría que cancelar la primera factura, el primer CFDI, generar uno nuevo, una forma de pago por definir. Tendríamos que hacerlo por parcialidades y obviamente, como es una sustitución, poner la información referenciada del primero. En este caso, como ya no podemos optar por esta opción, tendríamos que hacer un complemento de pago. Este tema, Francisco, entonces, estamos hablando que esta facilidad pues tendrá que ver mucho con el conocimiento y la relación comercial que tengan tanto el cliente con su proveedor, ¿no? O sea, creo que sí es una buena medida, es una buena situación de apoyo para evitar trabajo administrativo cuando tú ya logras comprender que siempre te pagan dentro de o antes del día 17 y siempre te pagan con la misma forma de pago. Entonces creo que sí puede ayudar. Sí llama un poco la atención y nos preguntan mucho cuando damos algún tipo de capacitación a las compañías, porque nos han estado preguntando mucho este tema, de oye, ¿por qué el día 17? ¿No? ¿Por qué no hasta el día final del siguiente mes? Pues bueno, la verdad es que no hay una razón ni una justificación que hemos encontrado razonable porque hasta el día 17. Lo único que encontramos es una referencia al tema del pago provisional, ¿no? Entonces, esto pues sí llega a causar cierta controversia en esta parte de, pues, ¿por qué hasta el día 17? Me parece muy interesante y muy bueno que se aclare dentro también de la misma guía que se modifica que el acreditamiento se va a dar, sigue siendo a base de flujo efectivo. O sea, el comprobante no puede mandar sobre un tipo de acreditamiento tanto en IVA como IEPS. No sé qué tú opinas en ese parte. Sí, exacto. Digo, esos lineamientos están totalmente definidos en las leyes correspondientes. Entonces, yo creo que aunque sea un beneficio para la documentación en el caso del CFDI, pues la ley sigue manteniéndose igual. Muy bien. Este recuadro simplemente estamos representando de manera histórica a la actual de cómo estábamos teniendo un CFDI. Hasta antes del 1 de julio, yo tenía la versión 3.2 y simplemente tenía que emitirlo cumpliendo con esas especificaciones. Después del 1 de julio del 2017, pues ahora sí ya brincamos o cambiamos, modificamos a la versión 3.3 y ahora sí tenemos que hacer el ingreso, sí tenemos la opción de complemento de pago cuando recibamos el pago, ¿vale? Entonces, ahora con las nuevas modificaciones, el 1 de septiembre, tendremos que hacer el CFDI en versión 3.3 con todos sus datos y el complemento de pago de la recepción de ese pago. Y esto viene todavía a ser más claro y contundente en lo que ya hemos mencionado a lo largo de la charla, ¿no? El que ya te publiquen esta tablita y te digan que si no emitiste un complemento de pago, debiste emitir un complemento de ingreso o un CFDI de ingresos en términos del artículo 29, la fracción séptima, inciso B, creo yo que ya todo esto que hemos charlado de si no emití un complemento de pago, ¿qué hacemos? Creo que queda solventado con la interpretación de la autoridad a través al menos de las guías, al decir que se tiene que tener un comprobante, llámale complemento de pago o comprobante de ingresos, pero tienes que tener un comprobante por cada pago que hayas efectuado o por cada pago que hayas
recibido. Como lo vimos anteriormente, en el caso de una cancelación, pues tendría que haber una sustitución. En este caso, aplicarían las mismas reglas y el que vayamos a cancelar tiene que cumplir con todos los datos de cancelación y el nuevo que lo va a sustituir siempre tendrá que tener esta opción 4 que sustituya al CFDI previo con toda su información. El apéndice 9 nos brinda o nos da las opciones de cómo hacer, porque es algo que ocurre normalmente en las compañías, es algo muy común. Yo emito una factura en pesos y mi cliente, si está en el extranjero, me puede hacer el pago en dólares. Viceversa, si yo hago una factura en dólares y mi cliente está en México, pues a veces paga directamente en pesos por cualquier razón que sea mejor para el cliente. En estos casos, vamos a presentar dos ejemplos para que quede un poco más claro y directo qué es lo que pasaría y qué información deberían contener. Si emitimos una factura en pesos y nos pagan en dólares. En este caso, como podremos observar en el recuadro, la factura que estoy emitiendo está en pesos mexicanos por un total de 406,000 pesos. Cumple con todos los requisitos. Ahí podemos ver, trae cantidades, cifras y todos los datos. Podemos ver que es un método de pago PPD y es por definir. Nada más para que quede bien claro que pues hay unas preguntas en cuanto a si utilizo PPD, siempre tiene que ser por definir. Exacto. Digamos que en la misma operación emitimos algún descuento para el cliente. Voy a emitir un CFDI de egresos para que quede también claro de qué es una nota de crédito, más o menos como lo estamos referenciando, que es un tipo de comprobante de ingresos. En este caso es un descuento que vamos a aplicar de 58,000 pesos. Seguimos teniendo información de que es moneda mexicana, es método de pago PUE y la condonación, como lo vimos al principio de la plática. Ahora pues recibo el pago en dólares. ¿Cuánto recibí? Pues 19,624 dólares. Lo podemos ver abajo de los dos recuadros que dicen moneda de tipo de cambio. Este es el total que yo estoy recibiendo. Yo lo recibí en dólares americanos con un tipo de cambio de 17.7331. ¿Cómo lo recibí? Transferencia electrónica y en este caso vienen todos los datos bancarios. Podemos ver que en la parte de abajo tenemos el documento relacionado y ahora sí, el documento relacionado, como lo vimos al principio de este ejemplo, estaba en pesos mexicanos y pues es lo que vemos ahí en el importe pagado, la diferencia que utilizamos con el descuento. Podemos ver también que ahí se agrega igualmente el tipo de cambio y ahora sí, la moneda es pesos, con la información referenciada del UID del documento. Ahora, ¿qué pasa cuando se emiten facturas en dólares y el pago es con pesos mexicanos? Y digo, podrían ser muy descriptivos los ejemplos o muy sencillos para muchos de ustedes, pero cuando vamos y revisamos los sistemas de facturación por parte de contribuyentes o nos piden una opinión acerca de cómo están interactuando las áreas administrativas, el área contable, el área de emisión de facturas, cuentas por cobrar, etcétera, pues se vuelve de cierta manera complicado lograr que todos los equipos de trabajo estén en una misma línea. Aquí la invitación debe ser a que se organicen bien todos los contribuyentes, que trabajen en sintonía entre todas sus áreas. Esa es la primera situación que encontramos cuando vamos y revisamos. Algo que ha también sido interesante es la forma de interpretación que le da a veces cada área. Cuando nos piden que vayamos a alguna empresa, revisemos y expliquemos o demos algún tipo de curso específico en lo que tiene que ver a cómo deben de interactuar sus áreas, pues ahí es donde nosotros encontramos mucha área de oportunidad, porque pues cada quien hace esfuerzos aislados o muchas ocasiones entre departamentos no logran tener una comunicación oportuna. Y en estos casos, las emisiones de facturas en pesos y pagas en dólares, o la que veremos a continuación, como la emisión de facturas en dólares y pagos en pesos mexicanos, pues puede ser muy complicado por la interpretación que puede hacer cada persona. Entonces, siguiendo con el caso de la emisión de facturas en dólares y el pago con pesos mexicanos, vamos a invertir ahora nada más el tema de la moneda. Vamos a continuar con el mismo ejemplo en cantidades, pero ahora podemos observar que se emite un comprobante por una moneda en dólares, ¿no? Como ya bien lo explicaba Francisco atinadamente, pues el método de pago, como no ha sido liquidado, pues tendrá que ser a través del PPD, con una forma de pago 99 por definir. Estos temas, y haciendo un paréntesis, todavía al día de hoy existen muchísimas dudas existen muchísimos errores en los contribuyentes al momento de expedir los comprobantes fiscales. Es importante que las empresas tengan buenas medidas de revisión y de alertas de los comprobantes que reciben. Si bien a lo mejor no se puede revisar todos los campos en específico, al momento de recibir un comprobante, pues sí debemos de tener ciertas consideraciones y generalidades que deben ser tomadas en cuenta cuando recibimos un comprobante. Y en muchos casos
Se sigue viendo, inclusive al día de hoy, ya octubre, comprobantes en donde el método de pago es PPD y se sigue poniendo una forma de pago como transferencia, efectivo, cheque, pues cuando esto a todas luces está mal. ¿Qué va a pasar con eso? Pues se van a meter en una complicación si la autoridad cuestiona ese comprobante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Entonces, se emite el comprobante por los $350,000, ¿no? Lo tenemos allá en este caso. Y posteriormente se hace una nota de crédito, la vamos a ver más adelante. Se hace una nota de crédito por $50,000 masiva, ¿no? Un total de $58,000. Volvemos a observar ahí, encontramos la moneda no debe de cambiar. Tenemos el método de pago PUE y la forma de pago, en este caso el contribuyente decide optar por la facilidad que se prevé en estos cambios a la guía y decir, bueno, a todas mis notas de crédito le voy a poner yo ya la forma de pago número 15, que es la de condonación. Es muy importante que en el tipo de relación se ponga la clave 01, que es la nota de crédito en los documentos relacionados, y además del CFDI relacionado con la respectiva el UIDD, ¿no? Y en este caso, pues que esté cubierto todo este tema. Entonces se hacen esta nota de crédito por $58,000. Estamos hablando de dólares. ¿Qué pasa cuando me liquida entonces mi cliente ya la operación? En esta situación, obviamente yo tengo que emitir un CFDI versión 3.3, pero tendré yo que invocar e incorporar el complemento de pagos para poder establecer ya el finiquito de esta relación, de esta factura que me tienen que estar o me están pagando en este momento. En estos casos, mi factura había sido en dólares. No debe de cambiar. La factura se hace normal, inclusive podemos ver que en el caso cuando incorporamos un complemento de pago, la moneda debe establecerse arriba con un triple X, porque esa es la estructura para la emisión de un complemento de pagos. Eso no va a cambiar. Donde sí se tiene que poner la información real es la información de pago. Y cuando me refiero a información real es la información con la que efectivamente recibí el dinero. Recibí dólares, tiene que venir la información en dólares, como lo que tú explicabas ya, Francisco. Recibí monedas, recibí pesos, yo tengo que poner pesos, aun y cuando la información o la factura que me estén pagando sean en dólares. Y en este caso, en la parte de abajo donde podemos ver el complemento de pagos, ahí ya encontramos que me están pagando pesos, ¿sí? Con una forma de pago 03, que es una transferencia electrónica de fondos. ¿Y cuánto me están pagando? Una cantidad de $6,171,118. ¿Qué se pone en tipo de cambio? Nada, porque la estructura del complemento te dice que cuando se ha pagado en pesos no se debe de poner nada en el tipo de cambio. Sin embargo, el documento relacionado, existen ciertas dudas acerca de si deben de poner la cantidad en pesos, porque es como están pagando. No, la cantidad, el documento relacionado es como nació el comprobante de la venta. ¿Cómo nació? Pues nació siendo dólares, pues esa es la información que tendremos que estar poniendo aquí en dólares. ¿Qué es lo que nos dice en este caso, este apéndice? Tú tendrás que poner la moneda en la cual se emitió el comprobante, en este caso tu documento relacionado es en dólares, y tú tendrás que poner cuánto es el importe que queda pendiente de pago. En esta situación son los $348,000. ¿Qué es lo que vas a hacer con el tipo de cambio? No puedes poner tú el tipo de cambio ni comercial, ni el tipo de cambio oficial, que estamos ahorita hablando de 18 punto y algo, 19 punto y algo. Ese tipo de cambio no. Tienes que hacer una operación aritmética en la que tú hagas la representación de cuántos dólares representaría en una fracción numérica los 6,171,000 pesos que te están pagando. Entonces, ante esta situación, lo que haces es divide los $348,000 entre los 6,171,000. ¿Y qué significa eso? Que el tipo de cambio que se utilizó para esta situación fue de 0.056391. Entendemos que no tiene nada que ver con el tipo de cambio que vemos normalmente, ya sea bancario, en el Banco de México, etcétera, pero ese es el tipo de cambio que se aplicó. Al final es una representación numérica de cuánto representan esos dólares en comparación con los pesos que nos están pagando. Finalmente, y antes de entrar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, vamos a revisar, porque ha habido mucha mala información también, inclusive ya en el medio, en donde hay cierta gente que promete que se pueden revisar la validación de facturas electrónicas. Ante este sentido, la autoridad ha hecho, y ponemos solamente 2 preguntas, pero viene fácilmente un apartado de mínimo 8 preguntas en lo que tiene que ver con los validadores de facturas electrónicas. Y lo que nos viene a decir aquí es que un validador de factura electrónica solamente es una aplicación informática o sistemas que confirman el cumplimiento de la estructura y especificación técnica de un comprobante fiscal.
¿Qué quiere decir esto? Si yo emito un comprobante que no ha sido pagado, pues el validador me tiene que decir, oye, tienes que ponerle forma de pago y tienes que ponerle método de pago. Pues sí, pero eso ya lo sabemos todos, que tiene que venir. No necesariamente un validador significa que esté correcto la información que se está poniendo. Para eso tendremos que utilizar herramientas que diseñemos cada quien o que diseñemos en conjunto con los clientes para decir cómo nos aseguramos o cercioramos de que la información que se está poniendo sea correcta, o sea adecuada. Ahora, también nos preguntan si los validadores comerciales son reconocidos por el SAT. No, no son reconocidos por el SAT. Lo único que hace un validador es revisar que toda la información esté debidamente llenada. Se utilizan validadores en muchos otros instrumentos de comprobación. Se utilizan validadores electrónicos para pedimentos, se utilizan validadores electrónicos para complementos de comercio exterior, etcétera. Para la autoridad, una factura que ya fue timbrada, de cierta forma ya está validada. Es decir, un PAC no puede timbrar una factura sin antes haber hecho toda la revisión previa de la validación. Los esfuerzos que debe de encontrar el contribuyente es de cerciorarse que la información no es que esté llena o no en el comprobante, sino que la información que se esté llenando sea la correcta y sea la adecuada. Entonces, en ese sentido, pues hay ciertas aclaraciones respecto a los temas de validación. Les recordamos también y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar contenidos respecto a los comprobantes y otros tantos contenidos que hemos generado, y activar la campana para recibir las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Bien, pasando al área de preguntas y respuestas. Nos hacen una pregunta aquí acerca de si se tiene que emitir un complemento de comercio exterior por la exportación de un servicio. La respuesta es, pues no se debe de emitir un complemento de comercio exterior por cuando se preste un servicio, toda vez que este complemento solamente se utiliza para realizar exportaciones definitivas de mercancías en pedimentos a uno. Entonces, no es aplicable emitir un complemento de comercio exterior por la exportación de un servicio. También nos preguntan si, de acuerdo con el cuadrito histórico, si no emitió un complemento de pago de enero a agosto, ¿debía haber emitido una factura de ingresos? En efecto, sí se tendría que haber hecho una factura de ingresos para cumplir con las obligaciones con la relación 0809. Bien, nos preguntan también si se puede emitir un comprobante por descuentos futuros. Claro, eso está perfectamente claro y establecido que se puede emitir un comprobante por descuentos futuros. De hecho, recordamos que existen dos posibilidades. Una posibilidad es que se haga a través de una carta comercial, un documento comercial en donde se le asegure a nuestro cliente que tendrá un descuento hacia el futuro. O la segunda opción es que emitamos el comprobante de egresos, estableciéndole y dándole, por así decirlo, un documento con un poco más de validez, como puede ser un CFDI, diciéndole que tendrá derecho a un descuento a futuro. Lo que sí tendrá que ser analizado por separado es los efectos fiscales que se le tendrá que dar ese descuento, para lo cual pues es importante que se analice muy bien la operación que se esté llevando. También nos preguntan cuántos decimales se pueden relacionar en los comprobantes. Como dijimos, son hasta 6 decimales. Y en esta parte sí volvemos a repetir lo que la autoridad nos hizo saber en esa pregunta. Y fue claro y contundente en su respuesta. Se puede rechazar un comprobante si no se tiene un correcto control en el tema de los decimales. Entonces, en esta parte puede parecer un tema menor una decimal, pero pues no quisiéramos que ante una revisión la autoridad pueda decir, oye, no cumpliste con esto, y entonces quizás hasta cuestionar la deducción que podamos tener, ¿no? Y reiterar que pues para la tasa o cuota tiene que ser siempre los 6 decimales. Podemos variarlo, pero siempre en ese dato específico tiene que ser los 6 decimales. Correcto. Nos hacen también aquí, nos hacen llegar la pregunta de por si es requisito contar con el complemento de pago para deducir un gasto o acreditar un IVA. Digo, en este sentido, la autoridad lo ha hecho saber claramente que sí se necesita, y al final de cuentas debemos encontrar y debemos atender también lo que señala el Código Fiscal. Y en la legislación vigente, en el artículo 29A, nos establece que pues cuando las cantidades que estén amparadas con comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en la disposición o en el artículo 29 del Código, no se les dará efecto fiscal, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Y recordemos que tanto el artículo 29 habilita a que se emitan los comprobantes de ingresos, así como también habilita a que la autoridad contemple situaciones como puede ser la implementación del complemento de pago. Y si no se cumple con esta situación, pues creo que está muy claro para la autoridad que va a llegar a una revisión y dirá que si no se cuenta con el complemento de pago, pues que esa operación puede no ser deducible y por lo tanto tampoco acreditar el IVA.
También nos llega una de las preguntas muy comunes es, si yo tengo un comprobante de adicionar un PUE y es PPD, ¿deberían refacturar? Nuestra recomendación es que se solicite esa refacturación simplemente para tener la documentación y no tengamos ningún problema posterior en cuanto a la deducción. Muy bien, pregunta frecuentísima esa, Sí, ¿no? De qué pasa, es que no quiere cambiarle el proveedor, es que nos dice que tiene que refacturarlo. Pues la realidad de las cosas es de que pues si se hizo mal se tendrá que corregir sí, esa parte, ¿no? inclusive a veces hablan de costos adicionales por facturar y entonces es un problema bastante. Pues sí, uno de nuestros proveedores nos señala que si la factura se pagó a más tardar el día 17 del siguiente mes a su emisión, que si había una facilidad de que se pudiera señalar como fue, al menos hasta el mes de agosto, que si esto correcto. Digo, esto tú lo explicabas, Francisco, esta facilidad todavía es un anteproyecto que está ahí próximo a publicarse. La verdad es que pensamos que no tarda tanto o no tardará tanto en que sea publicado. Asumimos también que se publicará porque pues es lo que es la costumbre que ha estado generando ahorita la autoridad, generar los anteproyectos y después la publicación oportuna. Nada más sí tenemos que mencionar que en este caso esta facilidad solamente está contemplada para las operaciones que se inician a partir de septiembre. Entonces, si me hicieron un comprobante en el mes de julio y me pagaron en el mes de agosto antes del día 17, decía pues, y me pagó con la forma de pago como me estableció en el comprobante, pues la facilidad al parecer no va a alcanzar a cubrirlo, toda vez que solamente esto se prevé que sea a partir de septiembre hacia adelante. En relación a esta pregunta, también nos cuestionan qué pasaría con el IVA y el IEPS. ¿Se consideraría de todos modos en los meses? ¿Corresponde o es en el mes del CFDI? Entonces, pues, digo, esto ya lo habíamos explicado, las leyes siguen siendo las mismas, se deberá considerar en el mes que se realizó el pago y siempre bajo el amparo de dichas leyes y no tanto de estas facilidades. Muy bien, por cuestión de tiempo vamos a hacer lectura la última pregunta que contestaremos el día de hoy. Recuerden, por favor, que todas las preguntas que nos hicieron llegar, nos estableceremos contacto con ustedes para resolverlas. Queremos agradecer también por todo el tiempo que dedicaron a este webinar, por la lealtad a permanecer al inicio de la sesión. Y bueno, la última pregunta que contestaremos el día de hoy es, nos preguntan que cuando se sustituye un CFDI de ingresos, ¿se debe cancelar el CFDI a sustituir? Y esto, sí lo mencionábamos, ya es claro, la guía establece que sí se debe de cancelar el CFDI, ya no queda interpretación en el que no lo canceles y simplemente hagas el nuevo CFDI diciendo que estás sustituyendo el anterior. Ya con esto pues sí queda claro que hay que sustituir todo esto. Recordemos también que todo el tema de cancelación de CFDI pues inicia el procedimiento ya establecido en la misma resolución en las guías a partir de noviembre, ha sido prorrogado para iniciar en noviembre. Y pues bueno, hay que estar al pendiente de toda esta situación porque la cancelación de comprobantes fiscales pues también terminará siendo una situación de manejo que se tendrá que llevar correctamente entre cliente y proveedor. Para nosotros es todo. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a todos también por estar esta tarde. Y de mi parte, nuevamente les agradecemos que estuvieran con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que estén al pendiente de nuestro siguiente evento que realicemos. Nos dará mucho gusto volvernos a encontrar en los siguientes webinars que celebremos. Gracias y buenas tardes a todos.